Bueno, buenas tardes. Como mi compañero les venía diciendo, en estos momentos les voy a hablar sobre las manifestaciones por intoxicación de asbesto. El mesotelioma maligno de pleura se presenta por el general con un dolor torácico y dolor en el abdomen superior, en escúpula y en el hombro, debido a la implementación del tumor en la pleura diafragmática, desde donde se extiende toda la superficie de la pleura. Ocasionalmente se puede dar sudoración, tos, disnea, ataxia, anorexia, pérdida de peso, sensación de pesadez y ronquera. Las manifestaciones radiológicas más frecuentes son el engrosamiento de la pleura y las placas bilaterales. Las manifestaciones por intoxicación de asbesto, el apoyo por el laboratorio, por el monitoreo del trabajador expuesto a los asbestos, es un punto de debate en la actualidad donde se requería el análisis de una muestra de tejido pulmonar con el fin de detectar un patrón microscópico de fibrosis intersticial e identificar la presencia de fibras de asbesto en el tejido. En este momento de un caso de estudio, una mujer de 27 años se presenta al servicio médico con dolor en las partes superiores de espalda y acortamiento de la respiración. El dolor se irradiaba al hipocondriaco derecho y no permitía descansar en el pasado. Había sido diagnosticada con síndrome de Tietze, un trastorno inflamatorio que se presenta con dolor en el pecho y costillas, por lo que se realizó una radiografía de tórax que no se reveló ninguna anormalidad. Durante los siguientes 18 meses se le practicaron terapias físicas y tratamientos ortopédicos y para el dolor, pero no mostró mejoría. 3 meses después se repitió la misma radiografía de tórax en la que se evidencia cambios intersticiales mínimos y varias pequeñas opacidades en el pulmón derecho, las cuales fueron pasadas por alto. En la espirometría, el volumen eh, expirado forzado es en el segundo FB1 y la capacidad vital forzada FBC fueron de 95% y de 96%. Respectivamente, la mujer también manifestó haber notado disminución del apetito y el peso corporal. De acuerdo con la información que suministró, se realizó una resonancia magnética nuclear que reveló engrosamientos pleural y nódulos focales de 10 milímetros de diámetro. Se le practicó una biopsia por toracoscopia transpleural que reveló un mesotelioma, por lo cual se realizó una neumonectomía extrapleural, es decir, remoción del pulmón, su membrana pleural y por parte del pericardio. 3 años después de la cirugía hubo una excelente compensación pulmonar y tras 14 años la mujer está en remisión, ha tenido embarazos exitosos y está activa laboralmente. Eh, el indicar sobre su historial médico, la mujer recordó haber estado expuesta a material particulado durante su trabajo en la oficina del aeropuerto. Durante 20 años, pues en este entonces se está realizando trabajos de demolición y construcción de instalaciones. Sus compañeros de trabajo recuerdan haber visto fibras y material aislante de asbesto en esta época. La condición laboral de la mujer era irregular por exceso de horas laborales, dormir en el lugar de trabajo y tener descansos intermitentes. No existen registros de mediciones ambientales de material particulado en el lugar del trabajo ni de la composición exacta de las fibras, aunque se sabe que la composición de los asbestos usados en Israel en aquel tiempo era el del 90% de crisotolio y el 10% de anfibol. No obstante, se descartó otro origen de la inhalación de asbesto, ya que la mujer nunca había vivido cerca de las plantas cementaras ni desempeñando actividades con riesgo de exposición a material particulado. En el modelo de estudio de materiales novedosos contra el material del pasado, en la actualidad, nanomateriales como los nanotubos de carbón son de gran importancia en la industria. Sin embargo, existe una gran potencia de exposición pulmonar durante su producción y por su parte fibrosa
esta es la posibilidad de que puedan generar efectos similares a la causa de los asbestos. La, los nanotubos de carbón existen como fibras o como partículas más compactas. Los primeros son los que podrían ser un potencial de riesgo para la salud, por parte no tienen propiedades similares a las de los asbestos. Por ejemplo, se ha demostrado que los nanotubos de carbón fibroso tienen una longitud particular que pueden hacer que se comporten como fibras de asbesto, debido a que frustran los mecanismos de fagocitosis en los pulmones y por tanto generan patogenidad. No obstante, todavía se han llevado a cabo suficientes investigaciones sobre efectos crónicos por inhalación de este tipo de fibras. La enfermedad pulmonar asociada a la exposición de nanotubos de carbón aún se ha identificado en seres humanos. Algunos estudios realizados en roedores han demostrado un patrón de efectos similares a los de la exposición de los asbestos, tales como la inflamación, engrosamiento intersticial y fibrosis. Hasta el momento ninguna investigación ha evidenciado la formación de tumores pulmonares debido especialmente a que su seguimiento ha sido a muy corto plazo. Los efectos de los nanotubos de carbono parecen restringirse a los pulmones, aunque también se puede afectar la pleura, considerando su delgadez y longitud. Un punto clave para mencionar es la biopersistencia de los nanotubos, pues por ejemplo los carbonos de los carbono no oxidados, justamente los más usados en la industria, tienen tiempos de larga vida, mientras que los de carbono oxidados pueden ser atacados y degradados por las enzimas. Otros materiales novedosos, como los nanomateriales artificiales, según su sigla en inglés, a pesar de no ser fibrosos, son un material particulado, los que son utilizados en grandes cantidades en la actualidad. Por ejemplo, de ellos son la industria de las impresiones, que utilizan los toners secos en las oficinas, hospitales, universidades y en otros lugares donde se realizan las actividades para las fotocopias. Las impresoras de láser emiten unas nanopartículas de menos de 100 nano, de 100 nanómetros de diámetro, y se sabe que algunos modelos generados estallidos transmitorios y hasta 1 millón de partículas por centímetro cúbico. En contraste, las fotocopiadoras todavía no existen datos suficientes de emisores o de condiciones y exposiciones laborales. Sin embargo, teniendo en cuenta que los centros de fotocopias usualmente operadas varias fotocopiadoras simultáneamente en espacios muy reducidos o pequeños, en pocas ninguna tienen ventilación, o en es importante contemplar las posibilidades de exposición laboral mientras son operadas. Desde el 2004, algunos estudios de caso y controles con empleados de fotocopiadoras han reportado el incremento en los niveles de biomarcadores de estrés oxidativo y genotoxicidad en linfocitos y células de las mucosas bucales. La evidencia científica sugiere que las nanopartículas emitidas por estas máquinas son potencialmente tóxicas, pero hace falta una investigación sobre las propiedades químicas y toxicológicas de estas partículas. Las altas exposiciones al IN hacen que estas partículas se depositen en el tracto respiratorio y especialmente en el espacio alveolar. De todas formas, aún no se conoce bien la toxicidad de estas partículas ni los posibles efectos a largo plazo que estos pueden llegar a ocasionar a los pulmones, al hígado, al vaso, al cerebro o también al corazón. Bueno, muchachos, eso es todo. Y acá, Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención prestada. Espero que les haya sido de utilidad la exposición. Profe, yo veré esa nota.